cuando uno congela un alimento lo está haciendo como un método típico de conservación, ¿no? Y tratando de ganar una carrera contra un cierto grupo de bacterias que puede que nos hagan daño o no, dependiendo en qué concentración esté. O sea, dependiendo cuántas bacterias tenga, o ni hablar en el caso de cierto tipo de bacterias que se conocen como patógenas, que nos pueden causar directamente una enfermedad por más baja que sea la concentración de las mismas. Entonces, ¿por qué congelamos alimentos? Porque queremos que dure más tiempo, ¿no? Claro. Evolutivamente esto nos ha dado, por ejemplo, la capacidad de poder aprovechar casi en un 100%, sin ir más lejos, una vaca, donde antes, cuando se cazaba un animal, se desperdiciaba la mayoría, pues no teníamos cómo conservarlo. Ahí históricamente han salido métodos de conservación, como por ejemplo las salmueras, ¿no? El conservar las carnes en sal, los chacinados, como los chorizos, los salames, etcétera. Y sin ir más lejos, yendo ya pensando en frutas, en verduras, podemos pensar en las conservas, en las mermeladas, en los licores. Siempre estamos tratando de optimizar los recursos que lamentablemente hoy en día están muy mal distribuidos, en especial en lo que respecta a fabricación de alimentos. Entonces, bajo esa línea nace el congelar la comida. Ahora, el riesgo está cuando la descongelamos, ¿no? Sí. Y eso es un poco lo que nos trae hoy acá, supongo. Que yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿de qué manera descongelan la carne antes de hacer un asado? Y yo con el microondas. Ujú. Yo lo pongo directamente al horno, al asado. ¿Congelado? Congelado, un pedazo de vacío, agarro y lo pongo al horno. Pero bueno, pero y si lo haces asado, no, tenés que descongelarlo. No hago. No Yo lo hago a las saco, brasas. yo lo saco a la mañana temprano y lo dejo a temperatura ambiente hasta que sea la hora de cocinarlo. Pero a veces no llega a descongelarse todo. Ok, bueno, vamos a ir por partes porque dijeron 3 métodos distintos. Sí. Y Ivana, lamento decirte que el tuyo sería incorrecto. Bueno, Así que bueno vamos a saberlo. empezar por ahí y vamos a contarles por qué, porque eso es lo que nos junta hoy acá. La cuestión está en esto que les comentaba al principio, ¿no? Uno trata de evitar ese crecimiento de bacterias. Ujú. Las bacterias tienen un rango de temperatura que se conoce como la zona de riesgo, donde se pueden reproducir. Para empezar, cuando uno congela un alimento no mata bacterias, sino que simplemente las duerme. Claro. Entonces, cuando nosotros los descongelemos, las vamos a despertar. La trampa está en tratar de no dejar al alimento en temperaturas de entre 5 y 60 grados centígrados. O sea que la temperatura ambiente ahí queda completamente fuera de lugar, ¿no? Claro. La manera correcta para descongelar en tu caso la comida sería el día anterior, saco la comida del freezer, la guardo en la heladera, que se conserva a 4 o 5 grados centígrados, y ahí se va a ir descongelando. Le va a llevar más de 12 horas, lógicamente, porque sigue estando frío. Claro. Pero se va a descongelar siempre por debajo de la zona de riesgo para el crecimiento de las bacterias. De esa manera estamos cubiertos y estamos seguros. Ahora, dentro de los otros dos casos que estaban comentando ahí Juan y Hernán, lo saco directo del freezer y lo meto en el horno. Está perfecto. Sí. Lo único que hay que tener cuidado es que obviamente nos arrebate la carne o que no nos quede cruda adentro. Exactamente, viene en el medio. Claro. Un fuego bien suave, Sí. Exacto. se vaya descongelando y cocinando a la vez, no va a haber ningún problema. La verdad es que por ese lado no está cubierto. Y después, a ver, microondas, era el otro que habían comentado, ¿no, Hernán? Sí. Sí. Perfecto. El microondas es un método rápido y eficiente para descongelar los alimentos, ideal para cuando uno se olvida de lo que comentábamos al principio, ¿no? De bueno, lo saco del freezer la noche anterior, lo Claro. pongo en la heladera, es todo muy lindo en la teoría, porque después yo, a la noche cuando me fui a dormir, que estaba cansado del trabajo, me olvidé de sacar la comida, y al otro día digo, bueno, ¿qué hago? Fideos, Sí. porque me olvidé de congelar la carne. Sí, pasa. Sí. Pasa, le pasa a todo el mundo y a mí me pasa más que nadie, creo, así que así aprendí los otros métodos para descongelar los alimentos y puedo dar fe que si estoy hablando en este momento es porque son seguros. En el caso del microondas, es simplemente tener en cuenta que desde el momento que yo descongelo el alimento en el microondas, directamente es para cocinarlo en el momento. Yo no Claro. voy a descongelar en el microondas para usarlo a la noche, por ejemplo, si lo hice al mediodía. Porque el crecimiento de las bacterias se sigue, ¿no? Claro, porque el microondas es tan eficiente descongelando, que hasta incluso seguro les ha pasado cuando lo descongelan un minutito más, que se dan cuenta que de pronto esa pechuga de pollo que estaban descongelando Sí. en una punta está medio como cocida, ¿no? Cocida, claro, Se sí. pone blanca. Claro, eso es porque ya se está pasando lógicamente ya estamos muy adentro de la zona de riesgo. Por eso directamente, así como descongelar el microondas, es porque lo voy a usar en ese momento para cocinarlo. Bien. Y en el caso de la carne, que vos decías
que, bueno, mi método es el incorrecto. ¿Cuál sería el riesgo? ¿Qué tipo de bacterias y qué daños pueden hacer? Bueno, en el caso de la carne, el principal riesgo está asociado a la bacteria Escherichia coli, Ujú. que lamentablemente en Argentina somos de los países con más casos de Escherichia coli. Sí. No por el simple hecho de que de pronto alguien descongela mal la comida o no la cocina del todo, sino también porque somos grandes consumidores de carne. Creo que los dos factores impulsan mucho Claro. que estemos demasiado arriba en el top 3 de... Tenemos más riesgo de justamente contraer enfermedades relacionadas con esto, ¿no? Claro, la Escherichia coli, bueno, la O153H1, digo, una cepa muy específica de Escherichia coli es la que causa el síndrome urémico hemolítico, Exactamente. que de hecho digo, ha tenido mucha repercusión, en especial en lo que tiene que ver con carne molida, con carne picada, Claro. Claro. Ujú. porque esas bacterias se alojan en la superficie de la carne. La carne, así como uno compra el corte de carne, de pronto un lomo, ¿sí? La bacteria no puede acceder al centro del alimento, sino que queda siempre en la superficie. ¿Qué pasa cuando yo muelo carne? Mezclo todo. Sí. Entonces, todas esas bacterias que estaban en la superficie ahora Se están van por adentro. todo el alimento. Y si queda cruda la hamburguesa, por ejemplo. Claro, si queda cruda la hamburguesa voy a tener bacterias en toda la parte de adentro del alimento, por eso cuando Exactamente. cocino una hamburguesa se recomienda que me asegure que la temperatura en el centro del alimento sea como mínimo de 75 grados centígrados. Sí. Como uno en su casa no tiene un termómetro, ¿qué hace? Se asegura que cuando corta la hamburguesa no genere jugos rojos. Exactamente. Decimos, ¿no? De esa manera, digo, es un método súper simple y casero de asegurarnos que el alimento está bien cocido. Ujú. Ahora, cuando uno sí. se prepara un lomo y lo comen a punto, ¿no? Que a veces está el chiste que dicen a punto de mugir. Sí, Adentro la carne está roja y uno la ve y tiene la textura de la carne cruda. Pero exactamente. eso no nos hace mal, porque las bacterias en la superficie ya fueron pasteurizadas. Ujú. Matías, ¿se pueden descongelar y volver a congelar los alimentos? No es lo recomendable, porque desde el momento que uno descongela el alimento empieza este crecimiento bacteriano y de hecho las bacterias se multiplican, digamos, duplican su número de células cada 20 minutos. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, ese crecimiento se vuelve exponencial. Ujú. Si yo descongelé de pronto un pedazo de carne y estuvo 1 hora afuera de la heladera, ya a temperatura ambiente, tiene 8 veces la carga bacteriana que tenía antes de que yo la descongelara. Claro. Mira, consultas que yo me estoy acordando porque veo que pasa, ¿no? La gente que hace asado, después saca la carne del asado y la deja a temperatura ambiente. No sé, me pasa, en mi familia pasa en cierta sector de la familia que lo sacan, lo ponen en una fuente, la tapan con un repasador y la dejan afuera de la heladera. Las bacterias siguen creciendo ahí también, ¿no? Sí, completamente, completamente. A temperatura ambiente las bacterias crecen y en la carne puntualmente no tienen ningún problema para crecer, ¿no? Porque Aunque esté cocinada. dependiendo del alimento, el problema que uno tiene es que crecen más fácil o más difícil las bacterias. Claro. Si uno piensa en un limón o un pedazo de carne, si los dos lo dejo arriba de la mesada, el limón pasan 4 días, 5 días y no se enteró, ¿no? Porque tiene una protección en cuanto al ácido que tiene. Sí, No tiene ese tipo de protecciones, tiene una acidez muchísimo menor, tiene mayor cantidad de agua también, y eso le permite a las bacterias crecer y reproducirse más fácilmente. Por eso no es recomendable nunca dejarlo a temperatura ambiente. Sí, no va a ser un problema si yo cociné la carne y espero que se enfríe para meterla en la heladera. Esos tiempos no son problemáticos, pero Ahora, sí es importante no olvidarse de guardarlo. otra cosa, bueno, el método de mi compañera Ivana no es el correcto, pero yo si esa carne no la uso para hacer asado, la uso para hacer algo, por ejemplo, no sé, un estofado, ¿las bacterias mueren? Las bacterias van a morir, sí. No sería un mayor problema, pero es una buena práctica tratar de evitar ese crecimiento bacteriano previo. Está bien. Digamos, si yo después las voy a matar las bacterias, no es que el alimento me vaya a caer mal. De hecho, Ivana puede decir, che, pero a mí no me hizo mal la comida que descongelé así. Y es verdad, porque después seguramente esa comida se cocina, en especial la carne, no que uno no la va a comer cruda. Pero lo ideal es siempre tratar de mantener esa carga bacteriana al mínimo. Está No bien. solo por la carne en sí que vamos a cocinar, que acá entra otra cuestión bastante interesante, sino que es por la contaminación cruzada que podemos tener con los alimentos. Yo creo que hoy en día ya está muy difundido que la mayoría de la gente usa tablas de diferentes colores, ¿no? Para la carne, para el pollo,
para el pescado incluso, para las verduras. Pero hay una cuestión que capaz algunas personas no conozcan, que es la contaminación cruzada, que tiene que ver con si yo uso una tabla para cortar carne y después, por ejemplo, digamos el asado, ¿no? Corto la carne para después llevarla a la parrilla y uso la misma tabla, el mismo cuchillo para preparar la ensalada. Claro. ¿Cuál es el problema ahí? Todas las bacterias que quedaron de la sangre y de la carne misma en la tabla y en la cuchilla pasaron a la lechuga y al tomate que corté para preparar mi ensalada. Que Exactamente. la Y comemos esa cruda. ensalada, claro, esa ensalada la comemos cruda, exactamente. Y al final lo que nos hace mal, irónicamente, es la ensalada y no la carne. Sí. De hecho, yo cuando pido comida, a los locales que más respeto le tengo son a los locales de ensaladas, porque están enviando un alimento con el que tienen que tener el mayor de los cuidados. Exactamente.